Usted respira, siente, piensa, cree que vive. Pero, ¿y si le dijera que su vida, en este mismo instante, es la más vívida de las alucinaciones? Es como un soñador profundo que, dentro de su sueño, se angustia por deudas imaginarias, amores efímeros y peligros que se desvanecerán al primer rayo del amanecer. Esta es la esencia de Maya, la gran ilusión cósmica, no una mentira malévola, sino una danza divina de energía, un velo tejido con la misma luz de la conciencia, diseñada para que el alma olvide su verdadera identidad y se embarque en la más grandiosa de las aventuras, la de recordarse a sí misma. Para Mahansa Yogananda, el león de la espiritualidad, no vino a ofrecernos consuelo barato, sino a desenmascarar esta hipnosis milenaria. Durante toda su existencia, usted ha estado invirtiendo su energía más preciosa, su atención y su amor en los castillos de arena de este mundo, la acumulación de riquezas que se desvanecen con el tiempo, la búsqueda incansable de aprobación externa, que nunca llega a satisfacer el vacío interior, la persecución de placeres sensoriales que, como espejismos en el desierto, solo intensifican la sed. Usted ha creído que la estabilidad se encuentra en lo mutable, que la felicidad reside en lo efímero, y que su identidad está atada a un cuerpo mortal o a un nombre grabado en los registros terrestres. Esta es la ironía más cruel de Maya. Le promete libertad a través de la atadura, felicidad a través del apego y paz a través de la constante lucha. Y lo más paradójico es que, cuanto más se afana por controlar las mareas de este sueño, más se sumerge en la marea de la angustia y el desengaño. Imagine un cineasta prodigioso que crea la película más inmersiva jamás concebida. Usted entra a la sala, y los efectos especiales son tan reales que olvida que está viendo una pantalla. Las emociones son tan intensas que olvida que son actores. Se identifica tan profundamente con el protagonista que sus alegrías son suyas, sus penas son suyas, sus miedos lo paralizan. Esa es la vida para el alma que está bajo el hechizo de Maya. Yogananda, con la autoridad de quien ha trascendido innumerables veces esta ilusión, nos susurra que el mundo no es intrínsecamente malo o real en el sentido que le damos. No es un escenario de castigo, sino un elaborado campo de entrenamiento, una escuela de la conciencia donde cada experiencia, cada alegría y cada sufrimiento es una lección codificada por el divino para que usted despierte. Las cientos impermanencia, la injusticia, el dolor, no son fallas en el diseño divino, sino las grietas a través de las cuales la luz de la verdad comienza a filtrarse, rompiendo la hipnosis. La dor oculta abordada que usted siente, ese vacío inexplicable, esa insatisfacción que ni el éxito más rotundo puede llenar, esa punzada de que algo está profundamente equivocado con la realidad, no es un síntoma de locura. Al contrario, es el primer indicio lúcido de que su alma ha comenzado a rasgar el velo. Es la voz del gatillo emocional primario, la curiosidad mística que le dice que hay algo más allá de la superficie, un llamado que su ser interior no puede ignorar por más tiempo. Es el clamor de su espíritu por reconocerse a sí mismo, por recordar su divinidad innata, por romper las cadenas de la ilusión que lo mantienen cautivo en el laberinto de lo irreal. Usted no está simplemente vivo, está soñando que vive, y el propósito de este viaje no es mejorar el sueño, sino despertar de él. Este proceso de despertar es la verdadera riqueza y el tesoro del alma. No se trata de adquirir más, sino de desaprender lo que se creía cierto. No es un camino de adición, sino de purificación, de remoción de los escombros de la identificación con Maya. La sabiduría védica y la ciencia del Kriya Yoga
tal como Yogananda las presentó, son las herramientas precisas para esta cirugía de la conciencia, un bisturí afilado que puede cortar las cuerdas que atan el alma a su propia fantasía. La tarea es ardua, sí, porque el enemigo común, el ego, es el guardián más feroz de esta ilusión, su más celoso protector. Él ha construido su identidad y su reino sobre las arenas movedizas de Maya y no renunciará a su poder sin una batalla. Pero esta batalla no es contra el mundo, sino contra la percepción distorsionada del mundo que reside en su mente. Cuando Yogananda habla de Maya, no se refiere a un poder demoníaco externo, sino a la magia ilusoria de la creación, el poder de Dios para hacer que lo finito parezca infinito, que lo irreal parezca real. Es la pantalla en la que se proyecta el drama cósmico, y su alma es, a la vez, actor y espectador, pero en su esencia más profunda. Es la conciencia que permite que el drama exista. Sufrimos no por la naturaleza del drama, sino porque olvidamos quiénes somos realmente, inmersos en el papel. El tema principal es precisamente este: la urgencia de romper esta hipnosis ahora, en este momento, antes de que el ciclo de sueño y sufrimiento perpetúe indefinidamente. La experiencia mística de la conciencia eterna que Yogananda promete no es una fantasía. Es la realidad subyacente que está siempre presente, esperando ser redescubierta. Es el Atman, su verdadero ser, que es idéntico al Brahman, la realidad suprema, una verdad que los Upanishads proclamaron hace milenios. Usted ya es eso, ya es libre, ya es divino. La ilusión de Maya es solo una capa de olvido. Este video es un llamado de atención, una invitación a salir de la oscuridad autoimpuesta. No le ofreceremos un analgésico para su alma, sino una cirugía que exige coraje y disciplina. Es un desafío para aquellos que están cansados de las respuestas superficiales, para aquellos que intuyen que su dolor no es una debilidad, sino una señal inconfundible de su propia divinidad tratando de emerger. Ahora, piensen por un momento en la última vez que una situación que usted consideraba real se derrumbó por completo, dejándolo con una sensación de irrealidad o vacío. Describa brevemente esa experiencia en los comentarios. ¿Qué emoción primaria sintió en ese instante? ¿Y cómo le hace sentir ahora saber que esa podría haber sido la propia Maya revelando su naturaleza ilusoria? Pero si el mundo es una ilusión, un sueño cósmico, ¿cómo puede uno, atrapado dentro de este sueño, siquiera comenzar a percibir su verdadera naturaleza? Y aún más importante, ¿qué secretos de su propia alma están siendo revelados a través de la misma matriz ilusoria de la que usted anhela despertar? El anzuelo de la ilusión de Maya se clava profundamente cuando usted se identifica con las dolorosas experiencias de este mundo, asumiéndolas como la única verdad. Ese sentimiento persistente de frustración, esa amargura ante la injusticia, esa angustia por la impermanencia de todo lo que ama y construye, no son defectos de su carácter. Son la dor oculta abordada, el lamento silencioso de su alma que se siente engañada por la vida. Esta identificación con lo mutable es el primer acto del drama de Maya, el momento en que su conciencia, deslumbrada por la multiplicidad de formas, olvida su unidad y su eternidad. Es el enemigo común, el ego, quien al aferrarse a las narrativas de posesión y pérdida, perpetúa este ciclo de sufrimiento. Piense en su propia vida. ¿Cuántas veces ha sentido que, a pesar de sus mejores esfuerzos, los mismos patrones dolorosos se repiten? ¿Cuántas veces ha visto cómo los cimientos de su seguridad, un trabajo, una relación, un estado de salud, se desmoronan
dejándole una sensación de profunda vulnerabilidad y desilusión? Este no es el capricho de un destino cruel, ni una coincidencia desafortunada. Es el eco de una programación ancestral, el karma no resuelto que le recuerda, una y otra vez, la naturaleza ilusoria de todo lo que no es el ser. La arqueología de su alma revelaría que, a lo largo de incontables vidas, usted ha invertido su energía y atención en la construcción de identidades efímeras, en la acumulación de tesoros que la muerte siempre le arrebata. El tema principal aquí es que esta frustración con el sufrimiento y la impermanencia no es una señal de debilidad, sino la primera manifestación del despertar. Es el gatillo emocional primario, la disonancia cognitiva que le indica que su alma está lista para cuestionar el guión. Es la voz interna, silenciada por el ruido del mundo, que ahora grita que algo anda mal, con la premisa de la vida tal como la conoce. Los maestros de Vedanta, y Tinamese, Yogananda en particular, nos enseñan que el universo no es un lugar caótico regido por el azar, sino un campo de juego divinamente ordenado por la ley del karma, dentro del vasto telar de Maya. Cada injusticia que observa, cada pérdida que experimenta, no son errores, sino meticulosas lecciones diseñadas para que el alma madure y se libere de sus propias ataduras autoimpuestas. La referencia base del Vedanta y las enseñanzas de Yogananda son claras. El mundo material, tal como lo percibimos a través de nuestros sentidos limitados, es una proyección de la mente cósmica, una fantasía compleja del Brahman. Shankara, el gran filósofo Advaita Vedanta, lo resumió en la frase: Brahman es real, el mundo es irreal, el Atman es Brahman sin diferencia. Esto significa que la realidad última, Brahman, es lo único que verdaderamente existe, y su alma eterna, Atman, es esa misma realidad. El mundo, con todas sus formas cambiantes, es Maya, una ilusión que tiene un tipo de realidad fenoménica. Es real mientras la experimentamos, pero no una realidad trascendente. No es lo último y permanente. La dor oculta abordada, de sentirse engañado por la vida, surge precisamente porque su alma, en su profundidad, sabe que no es de este mundo. Sabe que su naturaleza es eterna, inmutable, divina. Pero su ego, alimentado por la identificación con el cuerpo y la mente, lo convence de que su existencia es frágil, finita y dependiente de factores externos. Esta es la gran conspiración existencial. La creencia de que usted es un personaje separado y limitado en un vasto universo, en lugar de ser el universo mismo observándose a sí mismo a través de ese personaje. Lo que su alma sospechaba en sus momentos de profunda introspección, pero su ego negaba con vehemencia, era esta verdad fundamental. La frustración con la impermanencia es una campana que resuena en el corazón de su conciencia, pidiendo el despertar. Es un llamado a cesar la identificación con el papel de la víctima y a reconocerse como el observador inmaculado, el testigo silencioso de este grandioso drama. El dolor de ser engañado por la vida no es un signo de fracaso, sino una señal de que el alma está lista para la siguiente fase de su evolución, para trascender la trampa de la identificación. Yogananda enfatizaba que la percepción de este mundo como una prisión de sufrimiento es el primer paso hacia la liberación. Si usted no siente la restricción, nunca buscará la puerta. Pero entender que el mundo es una ilusión no es suficiente. Es como saber que el laberinto está hecho de espejos. Aún así, uno puede perderse en sus reflejos. La primera lucha real está a punto de comenzar, y no será contra los obstáculos externos de Maya,
sino contra sus propios mecanismos de defensa internos, contra esa parte de usted que aún se aferra a la comodidad de la ilusión. ¿Cómo se puede desmantelar el engaño cuando el engañador reside en lo más profundo de su propia mente? El mini cliffhanger anterior nos dejó con una pregunta crucial. ¿Cómo se desmantela el engaño cuando el engañador reside en lo más profundo de su propia mente? La respuesta yace en transformar la jornada espiritual de una búsqueda pacífica en una guerra interna contra el enemigo común, la identificación con la ilusión de Maya a través del ego. Esta no es una lucha externa, es una contienda dentro de los confines de su propia conciencia, donde cada logro es una batalla ganada contra la inercia de la mente y la hipnosis de los sentidos. La ascensión hacia la verdad no es una escalinata suave, es un embudo que se estrecha, un sendero rocoso donde cada prueba es más desafiante y el costo emocional de la inacción se vuelve insoportable. La espiral de tensión comienza cuando usted decide no solo entender Maya, sino vivirla. Al intentar desidentificarse de las apariencias, experimenta las primeras fricciones. Externamente, las personas a su alrededor pueden reaccionar con incomprensión, burla o incluso hostilidad. Su búsqueda de silencio y verdad puede ser vista como un escape de la realidad por aquellos que aún están profundamente dormidos en el sueño. Las expectativas sociales y las normas culturales, todas ellas productos de la ilusión de Maya, ejercen una presión inmensa para que usted se conforme, para que vuelva a su papel en el drama. Estas son las batallas externas, los primeros obstáculos materiales que la ilusión presenta para mantenerlo cautivo. Pero la verdadera guerra se libra en su interior. Aquí es donde la tensión se intensifica. La duda se convierte en un veneno sutil que corroe su naciente fe. ¿Será que todo esto es una fantasía? ¿Estoy perdiendo el contacto con la realidad? ¿Y si me equivoco y esta es la única vida que tengo? El miedo se alza como un gigante. El miedo a la soledad, a no pertenecer, a perder lo poco que cree poseer. Este es el ego en su expresión más pura, defendiendo su territorio, luchando por su supervivencia. Él se alimenta de la ilusión, y desmantelar Maya significa desmantelar la misma base de la identidad que el ego ha construido. Es un fuego purificador que quema los lazos con lo irreal, y la incomodidad es el precio de la liberación. Yogananda nos enseñó que la mente condicionada es la prisión más formidable que existe, y solo a través de la disciplina incesante y la introspección profunda podemos derribar sus muros. La perspectiva yoga aquí es liberadora. El mundo no es malo, es Maya, un sueño cósmico cuyo propósito es despertar el alma eterna. Desde la perspectiva del divino, cada experiencia, cada dolor y cada alegría es un maestro que lo guía hacia su verdadera identidad. La injusticia que usted percibe es el karma en acción, la ley de causa y efecto que rige la ilusión, pero que también es una herramienta divina para que el alma aprenda y se purifique. El mundo es un gran gimnasio para el alma, donde levantamos pesas de apego y aversión para fortalecer nuestro músculo de discriminación y desapego. Es a través de esta comprensión que el sufrimiento deja de ser una maldición y se convierte en una bendición disfrazada, un catalizador para la evolución. Los mini cliffhangers progresivos de esta fase son elecciones diarias. ¿Cederá ante el ruido del mundo y la voz del ego, o escuchará el susurro de su alma? ¿Se identificará con la narrativa de escasez y limitación, o afirmará su riqueza espiritual ilimitada? La dor oculta abordada aquí es la exhaustiva lucha por controlar lo incontrolable. El estoicismo
de la mano con el yoga, nos ofrece la fortaleza mental para distinguir entre lo que podemos controlar, nuestras percepciones, juicios y acciones, y lo que no, las manifestaciones externas de Maya. Amor fati, el amor al destino, en este contexto, no es una resignación pasiva, sino una aceptación activa del plan divino que se despliega a través de la ilusión, sabiendo que su Atman es intocable por las vicisitudes del mundo. Es la construcción de la ciudadela interior, un santuario de paz en medio de la tormenta ilusoria. El desafío final de esta espiral de tensión es el paradoxo de la rendición. Cuando la lucha interna se vuelve insostenible, cuando el ego está exhausto de defender sus castillos de arena, surge la única salida real, la entrega. No una rendición de derrota, sino una rendición de victoria, donde usted abandona la ilusión de ser el hacedor y se entrega a la voluntad divina, al Brahman, que es su propio ser. Esta rendición disuelve la tensión, no porque los problemas desaparezcan, sino porque su identificación con ellos se rompe. Es aquí donde la referencia base del Bhagavad Gita resuena con fuerza, cuando Krishna instruye a Arjuna a cumplir su dharma, su deber divino, con desapego, karma yoga, entregando los frutos de sus acciones al divino. Pero incluso cuando uno comprende intelectualmente que el mundo es una ilusión, y hasta se ha entregado a una voluntad superior, la hipnosis es profunda. Los sentidos siguen gritando, realidad. El cuerpo sigue sintiendo dolor. La mente sigue generando deseos. ¿Cómo se rompe esta programación primal, este apego tan arraigado a la realidad sensorial que parece más real que la propia verdad de la conciencia eterna? ¿Y cómo puede una simple pregunta convertirse en el bisturí capaz de cortar el velo de Maya? Hemos llegado al precipicio del despertar, al punto crítico donde la teoría de Maya se encuentra con la experiencia visceral. El mini cliffhanger nos dejó con la tensión de cómo romper la programación primal de los sentidos, esa identificación arraigada con la realidad sensorial que se siente más real que la propia verdad de la conciencia eterna. Este es el clímax, el momento de la alquimia final, la ceremonia de muerte del ego y el renacimiento de la alma eterna. Es aquí donde el chumbo del sufrimiento se purifica en el fuego de la introspección, transmutándose en el oro de la conciencia. El ritmo narrativo se acelera, no en el sentido de eventos externos, sino en la intensidad de la experiencia interna. Usted se encuentra al borde de la disolución. La dor oculta abordada, la angustia de estar atrapado en la ilusión, se vuelve insoportable. Hay una sed profunda e inquebrantable de verdad, un anhelo de libertad que supera cualquier miedo. Es un momento de ruptura, un punto de no retorno donde la mente, exhausta de sus propios juegos, se abre a algo más grande. La identificación con el yo limitado, el yo que ha sufrido, que ha temido, que ha anhelado, llega a su límite. Es como un sueño del que uno está a punto de despertar. La trama se vuelve demasiado incoherente, las emociones demasiado intensas, hasta que la propia lógica del sueño lo obliga a romper con él. En este pico de emoción, la referencia base del Vedanta y la enseñanza de Yogananda sobre la pregunta despertadora se convierten en el bisturí preciso para esta cirugía de la conciencia. La pregunta, ¿quién soy? Yo, Koham, en sánscrito, no es un mero ejercicio intelectual, es una indagación existencial que se lanza al abismo del ser, una meditación profunda que busca la fuente de la conciencia misma. Usted no está pidiendo una respuesta verbal, sino una revelación experiencial. Es una desidentificación sistemática con todo lo que no es usted. No soy mi cuerpo, no soy mis pensamientos, no soy mis emociones.
No soy mis roles, no soy mis posesiones. Cada negación es un velo que se cae. Cada no soy esto lo acerca a lo que verdaderamente es. A medida que el usted como hacedor se disuelve, el lenguaje cambia de usted hace a esto sucede en usted. La transformación no se fuerza, se experimenta. Es una gracia que fluye cuando el recipiente está preparado. En este espacio de profunda indagación, con la guía de Yogananda, la práctica del Kriya Yoga y la devoción, Bhakti, se convierten en catalizadores para esta alquimia. La energía vital, prana, se retira de los sentidos y se dirige hacia el tercer ojo, el centro de la intuición y la visión espiritual. En ese punto de convergencia, la dualidad comienza a colapsar. La separación entre el observador y lo observado se adelgaza hasta desaparecer. En el momento cumbre, el velo de Maya se desgarra. No es una explosión dramática, sino una expansión serena y vasta. La identidad individual, el ego que usted creía ser, se disuelve no en la aniquilación, sino en la conciencia universal. Usted no se convierte en Dios. Usted se da cuenta de que siempre fue Dios, el Atman idéntico a Brahman. La ilusión cósmica se revela como lo que siempre fue, una proyección de la mente divina, de la cual usted es una parte inseparable. Los límites de su cuerpo, de su mente, de su nombre, se desvanecen en la eternidad de la conciencia pura. Es un momento de silencio divino, de paz inquebrantable, de dicha más allá de cualquier experiencia sensorial. Las preguntas sobre el sufrimiento, la injusticia, la impermanencia se responden no con palabras, sino con la comprensión directa de que todo es una manifestación del uno. La dor oculta abordada se cura no al eliminarla, sino al trascender la identificación con ella. Usted se convierte en el testigo lúcido del drama de Maya, sin ser afectado por sus vaivenes. Es la liberación prometida, el tesoro divino que estaba oculto a plena vista. En este momento de revelación, ¿qué verdad tan fundamental ha estado usted negando sobre sí mismo, sobre su propia esencia, que si la aceptara plenamente en este instante, podría derrumbar el último pilar de su identidad ilusoria y liberarlo de toda atadura? Escriba en los comentarios esa verdad, por incómoda que sea. Pero, después de experimentar tal disolución del ego y la inmersión en la conciencia suprema, ¿cómo se regresa a la vida cotidiana, al mundo de las formas, al juego de Maya, sin volver a caer en su hipnosis? ¿Y cómo se vive un nuevo normal cuando el cielo ha tocado la tierra dentro de su propio ser? El clímax nos dejó con la disolución del ego y la experiencia de la conciencia universal. Ahora enfrentamos la pregunta crucial: ¿cómo se regresa al mundo sin caer de nuevo en la hipnosis de Maya? La conclusión no es un retorno al punto de partida, sino el establecimiento de un nuevo normal, la traducción de la experiencia mística en una forma de vida tangible y serena. Usted no abandona el mundo, lo habita de una manera radicalmente diferente, como un actor que conoce el guión y ya no se identifica con el papel. El tono ahora es el de una testimonio iluminada, una voz que ha trascendido el clamor y la confrontación, ofreciendo una claridad serena y definitiva. La referencia base de Yogananda nos enseña que el yogi no se retira de la vida, sino que la vive plenamente, pero con desapego y sabiduría. La paz no es la ausencia de problemas externos, sino la inquebrantable presencia de la conciencia eterna en medio de ellos. Ya no busca silenciar el ruido exterior,
sino el ruido interior, la charla del ego que interpreta y reacciona a la ilusión. ¿Cómo es este nuevo normal? Primero, hay una ancoraje profunda en el real. Las sensaciones y percepciones concretas cambian. El sol sigue saliendo, pero ahora usted lo percibe no solo como una bola de fuego, sino como una manifestación de la luz divina, de la misma energía que le da vida. El aire que respira no es solo oxígeno, sino el aliento universal del prana. La sustancia de la conciencia. Los rostros de las personas ya no son solo máscaras sociales, sino reflejos del Atman que reside en cada ser. Hay una reverencia espontánea por la existencia, una gratitud que brota de la comprensión de que todo es una expresión del uno. La dor oculta abordada de la frustración con la impermanencia, que fue el punto de partida en el tópico 1, ahora se transforma. La impermanencia ya no es una causa de sufrimiento, sino una prueba viviente de la naturaleza ilusoria de Maya. Los objetos, las relaciones, las circunstancias llegan y se van, pero su verdadero ser, su alma eterna, permanece inmutable y radiante. Usted todavía puede experimentar dolor, pérdida o desafíos, pero la identificación con ellos es diferente. El dolor es un fenómeno que ocurre en el cuerpo o en la mente, pero usted, como conciencia, es el observador de ese fenómeno, no su víctima. Esto es ecuanimidad en su forma más pura, el autodominio estoico yogue que le permite enfrentar la vida con una paz interior que las circunstancias externas no pueden perturbar. Las acciones se realizan con sabiduría y desapego, siguiendo los principios del Karma Yoga del Bhagavad Gita. Usted cumple con sus deberes, interactúa con el mundo, crea, ama, trabaja, pero sin el apego a los resultados. La motivación ya no es el egoísmo, sino el Dharma, el propósito divino que se revela con cada respiración. Su riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la riqueza de la conciencia, en la abundancia de paz, amor y sabiduría que fluyen desde su interior. La vida se convierte en una ofrenda, una danza sagrada en el altar de lo divino. La ilusión cósmica de Maya se convierte en un juego, un lela divino. Usted sabe las reglas, conoce la naturaleza de los jugadores y aunque participa plenamente, sabe que no es el juego en sí. Esta claridad le otorga una libertad sin precedentes. No hay ansiedad por el malinaciones. Futuro, porque confía en la voluntad divina que orquesta el drama. No hay arrepentimiento por el pasado, porque comprende que cada experiencia fue una lección para el despertar. Vive en el ahora, plenamente presente, lúcido, sereno. Para cerrar el círculo, recuerde la sensación de ser engañado por la vida, el sentimiento de que sus esfuerzos eran en vano. Ahora, esa percepción se disuelve. Los esfuerzos no son en vano, son el camino hacia la maestría de la conciencia. La vida no lo engaña. Ella le ofrece las experiencias necesarias para que usted mismo despierte del engaño. La gran transformación es que usted se convierte en un testigo inavalable de la belleza y la complejidad de Maya, sin ser su prisionero. Usted habita en la verdad eterna de su Atman, incluso mientras se mueve a través de las formas cambiantes de la existencia. Pero, ¿es esta paz inquebrantable, este desapego sabio y esta conciencia del Atman el final del viaje? ¿O acaso la liberación individual de la ilusión de Maya no es sino el preludio de una responsabilidad mayor, un llamado más profundo que emerge una vez que se ha despertado a la verdadera naturaleza de la realidad? El viaje a través de la ilusión de Maya, el despertar del sueño cósmico, la reconexión con su alma eterna,
Todo esto ha culminado en una paz inquebrantable y una sabiduría que trasciende las vicisitudes del mundo. Usted ha encontrado su tesoro más valioso, la conciencia de que su Atman es Brahman. Se ha liberado de las cadenas autoimpuestas de la identificación con lo irreal. Pero, ¿y si le dijera que esta liberación no fue solo para usted? La jornada infinita del alma no termina con el despertar individual. De hecho, el despertar es apenas el portal, la iniciación a una fase mucho más vasta y profunda de su existencia divina. Yogananda y los grandes maestros nos revelan que la conciencia cósmica no se regocija solo en la iluminación de una chispa individual, sino que anhela el despertar de todas sus manifestaciones. Una vez que usted ha visto a través del velo de Maya, una nueva responsabilidad universal emerge, un Dharma superior que va más allá de la salvación personal. Piense en la analogía de Carl Jung sobre el inconsciente colectivo. Su despertar no es un evento aislado. Es como encender una linterna en una cueva oscura compartida por millones. La luz que irradia su conciencia comienza a disipar las sombras no solo para usted, sino que sutilmente afecta el tejido de la realidad para aquellos que lo rodean. Su transformación personal se convierte en un catalizador, una frecuencia resonante que despierta el anhelo divino en otras almas dormidas. La liberación no es un destino egoísta, sino un acto de servicio cósmico. La virada aquí es profunda. Usted no despertó para escapar de la ilusión, sino para jugar el juego de Maya con una conciencia y un propósito elevados. Su conciencia ahora es una fuerza empoderadora, una fuente de luz que puede guiar a otros a través del laberinto sin que usted se pierda. Es la riqueza de su alma que ahora se derrama sobre el mundo, no buscando reconocimiento, sino elevando la vibración colectiva. El epílogo busca crear una inquietud sublime, una curiosidad insaciable. El gran cliffhanger final lo desafía a considerar el propósito de su existencia más allá de sí mismo. Es posible que su conciencia despierta no sea solo para disfrutar de la paz y la dicha, sino para participar activamente en la redención de Maya, para ayudar a la mente cósmica a disolver su propio sueño ilusorio a través de la acción consciente y el amor incondicional. Si el mundo es una ilusión divina, ¿cuál es el Dharma más elevado del alma que ha visto la verdad? ¿Y cómo se convierte esa alma en un faro de liberación en un mar de engaño, sin apegarse a los resultados de su propia luz? Si este viaje a través de la profunda sabiduría de Yogananda y el Vedanta ha encendido una chispa en su conciencia, si ha sentido que su alma eterna ha reconocido una verdad latente, no guarde esta experiencia para usted solo. Su despertar tiene el poder de reverberar y elevar a otros. Queremos construir una comunidad de almas que no solo buscan, sino que despiertan y liberan. Comparta en los comentarios cuál de las revelaciones sobre Maya, el ego o la pregunta despertadora le tocó más profundamente. Su reflexión, su propia verdad, desnuda, puede ser exactamente la luz que otra persona necesita para perforar su propio velo de ilusión. No subestime el poder de su testimonio. Cada palabra de claridad y experiencia compartida fortalece el tejido de nuestra conciencia colectiva. Y si aún no forma parte de esta jornada de transformación espiritual, le extendemos una invitación directa y sincera. Suscríbase al canal. Cada alma que se une a nosotros no solo se beneficia de estas enseñanzas eternas, sino que también fortalece nuestra misión. Juntos, somos la voz del despertar inevitable, una fuerza inquebrantable que se dedica a llevar esta
sabiduría divina y liberadora a más corazones y mentes que anhelan la verdad. Su suscripción es un voto por la liberación, un acto de devoción a su propio camino y al despertar de la humanidad. Únase a nosotros en esta batalla sagrada contra la ilusión y por la soberanía del alma.